Buenas tardes a todos. Desde el Hospital Británico nos enorgullece presentar la siguiente charla a la comunidad por parte del equipo de otorrinolaringología en su tercera edición, ¿Por qué siento zumbidos en los oídos? Nos acompañan dos doctoras de parte del equipo de Vértigo, del Hospital del Servicio de Otorrinolaringología, y una de las licenciadas de parte de Audiología, en el cual vamos a iniciar. Ellas son la doctora Varela, la doctora Ortiz y la licenciada Cintia Vázquez, a través del cual, con la jefatura de la doctora Carolina Binetti, vamos a iniciar esta charla con 3 puntos fundamentales: con la fisiopatología, aparte, aquí va a estar encargada la doctora Andrea Varela; por la evaluación del tinnitus, por la licenciada Cintia Vázquez; y el tratamiento, la doctora Andrea Ortiz. Recordemos que el chat va a estar abierto, todas las preguntas las pueden escribir ahí, que al último las veremos y veremos de contestar. Así que los dejo con ellas. Va a empezar la doctora Andrea Varela. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Pueden ver la pantalla también? Sí, doctora. Sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Estamos teniendo algunos problemas con el ingreso, así que, bueno, vamos a tratar de ser lo más pacientes posibles y esperemos que todos alcancen a escuchar la charla. Yo voy a hablar un poco sobre la fisiopatología. La fisiopatología quiere decir la forma o el mecanismo por el cual se producen los zumbidos, ¿sí? Bueno, seguramente a los zumbidos los escuchan de distintas formas, ¿no? Decir la palabra zumbido, a veces escuchan que les decimos acúfenos, a veces los pacientes mismos les dicen pitidos, y otras veces van a escuchar que decimos tinnitus, que es la palabra un poco más formal que se usa para mencionarlos. Por definición, un tinnitus, un acúfeno, un zumbido es la percepción de un sonido simple en ausencia de una señal externa. O sea que es la percepción de un sonido fantasma, de un ruido fantasma. Es un síntoma y como tal no es una enfermedad, sino que nos está manifestando que posiblemente sí pueda estar pasando algo en nuestro organismo, que en la mayoría de las situaciones no consiste en situaciones de gravedad, pero no es una enfermedad por sí misma. Tampoco es una alucinación. La alucinación es un fenómeno mucho más complejo, un fenómeno auditivo compuesto, donde uno puede percibir voces, puede percibir conversaciones o bien melodías conocidas. El efecto que un zumbido o un acúfeno o un tinnitus produce en cada persona es variable y no se relaciona directamente con la presencia del ruido, ¿sí? Es importante entender que los tinnitus suelen acompañarse de hiperacusia. La hiperacusia es la intolerancia a los ruidos cotidianos habituales, que para mucha gente resultan tolerables y para los que tienen esta situación no. Muchas veces la hiperacusia va de la mano o conlleva o lleva hacia lo que es la fonofobia, que es miedo a determinados ruidos, o raramente a la misofonía, que es la intolerancia, la aversión hacia sonidos específicos producidos generalmente por personas, ¿sí? Como puede ser el ruido a que alguien tome sopa, o el ruido a que alguien haga ruido con la nariz, o que alguien respire. La hiperacusia, por lo tanto, muchas veces puede preceder la aparición de un ruido y se lo considera como un estado pretinitus. Datos para conocer en general es que la mayor incidencia de acúfenos suele ocurrir por encima de los 65 años. Esto es por la mayor prevalencia que hay alrededor de esa edad de la pérdida natural de las frecuencias agudas, o sea, la presbiacusia. El 18% de la población adulta se dice que padecerá de acúfenos, mientras que solo el 0,5% va a estar seriamente afectada. Tengamos en cuenta que los chicos pueden padecer de acúfenos, ¿sí? Pero muchas veces los síntomas son subestimados, por la difícil descripción, o sea, lo difícil que es para ellos describir esta situación. Y también quiero dejarles este mensaje, porque es muy importante, que hay una tendencia natural espontánea hacia la atenuación de los ruidos en los oídos.
pero no puedo hablar de cómo se genera un tinnitus o un zumbido, sino les explico brevemente o rápidamente cómo oímos. No es lo mismo oír, que es una percepción auditiva involuntaria, como oír un trueno, que escuchar, que es una percepción auditiva voluntaria, donde ponemos atención, como puede ser la escucha a un amigo o la escucha médica, ¿sí? Entonces, ante una energía auditiva que tiene diferentes gamas de tonos, de intensidades, diferentes colores, va a estimular el oído medio, el oído externo, y va a alcanzar el oído interno, donde se va a amplificar su frecuencia, sus tonos, y va a estimular distintos tonos dentro del oído. Esta decodificación va a ser transmitida a un nivel superior, hacia núcleos que están más arriba, donde van a empezar los primeros procesamientos de ese mensaje que hemos escuchado. Los nervios auditivos cruzan hacia el otro lado y alcanzan otras estaciones donde se descifra la localización del sonido, o bien donde comienzan las primeras integraciones auditivas, previas a alcanzar el gran integrador auditivo, que es el sistema nervioso central. O sea, nuestro cerebro es el gran oído, ¿sí? El mensaje auditivo alcanza la corteza auditiva, la corteza primaria, donde hay un mapa de tonos, como si fuera un gran piano, y en ese mapa de tonos, el mensaje que nosotros hemos recibido va a activar esos distintos colores o esas distintas frecuencias que uno puede ver en el sistema nervioso central. De ese modo también se procesan estos tonos, frecuencias, y pasan a un área de conciencia donde vamos a percibir y a evocar palabras, y vamos a hacer consciente un mensaje, como por ejemplo, qué bien te ves hoy. La vía auditiva clásica, por ejemplo, tiene conexiones con una región muy importante de los seres humanos, que es la región del estado anímico, el sistema límbico se llama, ¿sí? Es el sistema que nos hace a veces reaccionar poniéndonos colorados si tenemos vergüenza, o se nos dilatan las pupilas si tenemos atracción física hacia alguien, y lo mismo le da un carácter o un valor afectivo a lo que escuchamos. Por lo tanto, el qué bien te ves hoy puede sonar súper agradable para nuestra escucha, ¿sí? No debemos olvidar unas conexiones que son muy importantes, que tienen los músculos que están alrededor del oído, los músculos del cuello, que están en el área de la masticación, que también conectan con los núcleos auditivos, para funcionar como supresores de la vía auditiva, supresores de los sonidos propios que generamos, ¿sí? Porque de otro modo, si estas conexiones no existieran, podríamos oír, mientras oímos, podríamos escuchar nuestra masticación, nuestra respiración, nuestros latidos, con lo cual sería una audición muy sucia. Bueno, dicho todo esto, podemos hablar un poco de cómo se puede generar entonces un acúfeno. Si tenemos lesiones en la vía auditiva, ¿sí? Ya sea en el conducto, en el oído medio, en el oído interno, en la cóclea, vamos a empezar a tener defectos cuando llegue nuestro mensaje auditivo, defectos en la decodificación de los tonos y de las frecuencias. Y ese defecto se va a ir transmitiendo en cada una de las estaciones del procesamiento auditivo, hasta alcanzar el área más importante de procesamiento, que es el área central, el área de la corteza. Ese gran defecto alcanza el mapa tonotópico, genera como un agujero, donde hay cercanas a este defecto, hay frecuencias y neuronas que están sanas. Por lo tanto, va a activarse un sistema de neuroplasticidad que se llama remapeo, que va a generar redes neuronales para tratar de compensar este déficit que ingresó al cerebro, ¿sí? Entonces, esas áreas que emiten redes neuronales se extienden hacia ese defecto, y por lo tanto se va a hacer consciente un ruido o un sonido de esas frecuencias vecinas que es inexistente. Entonces vamos a escuchar un pi de base, y nuestro mensaje auditivo se va a escuchar a la vez un poco distorsionado, por ejemplo, diciendo, qué bien te vas hoy,
¿no? A la vez se generan reprogramaciones de la vía auditiva que estimulan de manera diferente al sistema límbico y depende de cómo nos alcance ese defecto en el momento de la vida, nuestra reacción anímica no va a ser igual. Entonces puede ocurrir que escuchemos pi, qué bien te vas hoy. O sea, escuchamos mal y escuchamos un ruido. Entonces se nos despierta muchísima ansiedad, enojo, miedo y un montón de fantasmas respecto a qué está pasando. También la vía auditiva que se puede estimular de manera no clásica es la vía muscular. Por lo tanto, puede ser que es ante ese ruido que se generó, si palpamos los músculos, movemos la mandíbula o bruxamos mucho, ese pi se ponga más fuerte o se ponga más bajo. Pero no solo por daño en la vía auditiva puede ocurrir un acúfeno, también puede ocurrir por un daño directo en el sistema nervioso central que genere ese remapeo, que genere esa neuroplasticidad que no resulta a veces tan beneficiosa y que genera incomodidad. Y por supuesto, como no es menor, también algún defecto serio en la vía muscular, como un latigazo, un traumatismo, un bruxismo muy severo, una luxación de mandíbula, por sí misma también puede actuar sobre esos núcleos y activar la vía de la percepción consciente del acúfeno. Bien, entonces, dicho esto, podemos encontrar miles de causas del acúfeno, desde un tapón de cera que nos quita audición en el conducto auditivo externo, una otitis media, la presbiacusia, que es la audición, el deterioro auditivo propio de la edad, no es una enfermedad en sí misma, el trabajo con ruido excesivo que nos genera un daño, y ni hablar si el daño por ruido ocurrió en nuestra juventud y llegamos a adultos mayores con nuestra presbiacusia, posiblemente ese ruido sea más intenso. La generación de hipoacusias o daños por virus respiratorios como la gripe o actualmente por el coronavirus, presión dentro del oído que sí existe y muchos tal vez les sea familiar ese problema, enfermedades sistémicas como la diabetes, uso de medicamentos son dañinos para el oído como la gentamicina, o daños directos en el sistema nervioso central, como puede ser golpes o depresión o la migraña misma, que muchas mujeres ya saben que la padecen. Y no nos olvidemos de los daños musculares regionales cercanos al cuello y a la mandíbula, que por sí mismos pueden actuar generando un zumbido. Bueno, como comentario, no quiero dejar de mencionar lo que ha pasado con el COVID. Un 3% de pacientes con COVID agudo puede tener como síntoma inicial un tinnitus. Esto lo sabemos un poco mejor ahora, no lo sabíamos tanto 3 años atrás, porque imagínense que al principio los síntomas eran súper graves, la neumonía, internaciones, entonces tener un ruido o tener una pérdida auditiva pasaba a ser un síntoma muy, muy superficial. Las personas que tienen o tuvieron tinnitus previo y se contagiaron de COVID, posiblemente puedan notar que empeoraron la intensidad del ruido. El 16% de los casos que fueron positivos pueden padecer tinnitus o pérdidas auditivas también hasta 30 días después del COVID agudo, lo que se denomina un long COVID. Las personas que no fueron infectadas, o sea, que no tuvieron COVID, es interesante destacar que sí tuvieron más hiperacusia, sobre todo aquellas personas que permanecieron mucho tiempo encerradas, muy aisladas del sonido, o sea, han estimulado como una hipoacusia, como una pérdida del input auditivo, y se generó mucha sensibilidad en los sistemas subcorticales del cerebro. Entonces, generaron esta sensibilidad al ruido. Existe una relación entre el uso de las vacunas contra el COVID y el tinnitus, pero es rara, pero también posible, ¿sí? Entonces, a pesar de estos efectos adversos, no debemos olvidar que el beneficio en cuanto a la mortalidad o a las complicaciones severas del COVID tiene mayor relevancia y por nada del mundo en este momento se contraindica la vacuna. Metiéndonos un poquito con el tema de la hiperacusia, que generalmente acompaña a los acúfenos, quiero decirle que es la reducción del umbral de tolerancia a los ruidos ambientales, como ya lo había mencionado antes. Y las causas pueden radicar en causas que surjan desde el oído en sí mismo, como que se alteren los reflejos protectores ante sonidos intensos, o al revés, o que aumente
la anormal amplificación, no, perdón, que aumente la normal, no anormal, amplificación de sonidos que ocurre en el oído, ¿sí? O también por causas del cerebro, como puede ser la insuficiencia de un neurotransmisor que se llama serotonina, que ocurre en la migraña, en la depresión o en el estrés postraumático. Igual que en el acúfeno, en la hiperacusia se activan centros subcorticales que generan reacciones psicoemocionales, o sea, mucha enojo, bronca, ansiedad y aversión a los ruidos. La hipoacusia, entonces, la pérdida auditiva, desencadena hipersensibilidad y excitabilidad subcortical al sonido. Y tenemos que, o les cuento, o tenemos que saber que la hipersensibilidad a largo plazo incrementa la percepción del sistema auditivo y se considera como un estadio pre-tinnitus o preacúfeno. Los acúfenos pueden clasificarse en objetivos, que son más bien generados por sonidos generados por el cuerpo que se transmiten al oído y a veces los pueden escuchar algunos compañeros. O los subjetivos, que no son aquellos que no los escucha nadie, salvo la persona que los padece. Tenemos a los que son pulsátiles, los que tienen un ritmo, a veces compatible con el ritmo cardíaco, y los que no son pulsátiles, o sea que no tienen ritmo, que pueden ser un tono puro o ruidos específicos. Los que no son pulsátiles suelen asociarse más a problemas auditivos, dolores de cabeza o vértigo. Pueden ser agudos, pueden ser episódicos o también constantes, pero lo que sí es que nos obliga a estudiar la vía auditiva. Los que son pulsátiles nos hacen buscar más bien algunas causas vasculares. Siempre es importante auscultar el cuello para ver si hay soplos, si hay obstrucciones. Pero también sepamos que muchas veces no encontramos causas de esos ruidos que pulsan. Quisiera ver si puedo mostrarles rápidamente qué se siente al tener un ruido. Ya les voy a poner algo así sería. Y díganme si se escucha. Algo así sería escuchar un tinnitus pulsátil, sincrónico con el pulso. Quienes lo pueden padecer pueden tomar el pulso radial y ver si coincide con el ritmo. Esto sería un ruido blanco, como si fuera una lluvia. Y este sería más un tono puro, ¿sí? Bueno, estas son algunas, digamos, ejemplos que elegí como para que se den una idea qué se siente teniendo ese ruidito en el oído. ¿Y qué sentimos las personas cuando tenemos un acúfeno o tenemos un ruido? Sentimos que empezamos a escuchar un ruido que antes no estaba, que nos da miedo a que tengamos una enfermedad incurable, a miedo a que tengamos una invasión por ese ruido, que ese ruido supere todo el ruido ambiental que uno pueda oír, ¿no? Nos tenemos el mal humor por esta afección del sistema límbico y además porque no podemos tener control sobre él. Muchas veces dificultad para dormir, porque en la noche a veces se hace más perceptible por el silencio, porque ponemos nuestra atención en él y sobre todo al principio se presenta más la dificultad para conciliar el sueño. Buscamos muchísimos métodos para ver si algo lo disminuye. Generamos o vamos a los masajistas, traumatólogos, porque pensamos que viene del cuello, los dentistas, porque está mal los dientes, lo que no está tan mal hacerlo, a los neurólogos, pero muchas veces la consulta otorrinolaringológica es la última, ¿sí? Y con esto quiero recalcar que debe ser la primera la consulta otorrinolaringológica, por lo menos a los que me estén escuchando que se lleven ese mensaje, porque una consulta temprana nos pone en alerta para buscar prontamente tal vez una falla en la vía auditiva. Y saber que la consulta por acúfeno es muy corta, consta nada más de mirar el oído, palpar un poquito los músculos regionales y muchas veces auscultar el cuello. Y hacer un interrogatorio profundo conociendo, por ejemplo, cuándo empezó, cómo empezó, si se acompañó de otros síntomas como mareo o vértigo, lo cual muchas veces ocurre, si algún familiar lo padece, si esa persona tiene dolores de cabeza, si se golpeó la cabeza, y un montón de preguntas más. Por lo tanto, como conceptos finales, les quiero dejar dicho que los acúfenos son la definición, digamos, que son la percepción de un sonido inexistente, la percepción de un sonido fantasma. Así se define un zumbido o un acúfeno, que son un síntoma y no son una enfermedad, así que tenemos que
sacar ese fantasma de que tenemos una enfermedad, tenemos un síntoma que nos está hablando de que algo puede estar ocurriendo o estar desajustado en alguna parte del cuerpo, que suelen asociarse a menor tolerancia a los ruidos ambientales, que también puede tenerlos los niños, atentos ahí, pueden relacionarse con el COVID, tanto en el inicio como en el COVID prolongado, pueden tener ritmo o no, pero lo que les quiero dejar como mensaje es que consulten por favor tempranamente. Así que acá les dejo toda la información mía, si les quieren contactar, y bueno, muchísimas gracias. Voy a abandonar la pantalla, así seguimos. Perfecto, doctora, clarísimo. Muy bien, ahora vamos a seguir con la evaluación del tinnitus con la licenciada Vázquez. Recordamos que todas las preguntas pueden ser escritas por chat y serán posteriormente respondidas. Licenciada, con usted. Bueno, hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí. Ah, ¿qué tal? Mi nombre es Cintia Vázquez, soy audióloga del Servicio de Otorrino-Laringología del Hospital Británico, a cargo de la doctora Carolina Binetti. El área de audiología está coordinada por la doctora Wendel, y voy a hablar acerca de la evaluación audiológica en acúfenos. Esta es una evaluación que hacemos las licenciadas Eseberri, Mastroianni, Mati, Miraglia, Sanford Walsh, y quien les habla. Bueno, esta evaluación audiológica en acúfenos vamos a tratar de desentrañar cómo se hace, por qué se hace y por qué obtenemos estos resultados y cómo los obtenemos. ¿Para qué nos sirve evaluar estos zumbidos o ruidos internos que perciben las personas? Ante la aparición de un zumbido o un ruido interno, un acúfeno, lo primero que tiene que hacer una persona, si este sonido persiste, es una evaluación otoneurológica. Está a cargo del otorrinolaringólogo especialista en el área, quien va a hacer una evaluación y además solicitar una evaluación audiológica específica a cargo del fonoaudiólogo especializado en audiología y formado en esta área. La evaluación audiológica básica y fundamental comienza con una audiometría tonal convencional, y es deseable en el caso de acúfenos realizar también una evaluación con audiometría de alta frecuencia. Entonces vamos a estar extendiendo la gama frecuencial, los sonidos que vamos a estar indagando, que percibe cada oído del paciente por separado. Vamos a estar indagando en la gama de frecuencias de 125 a 18.000 Hz, con esta ampliación de la alta frecuencia. La evaluación es indolora, es bastante rápida, se hace en cabina, con auriculares. El paciente, cada vez que escucha un sonido, nos tiene que avisar pulsando un botón o levantando la mano. Es muy simple y se realiza con un audiómetro, que debe ser de alta frecuencia, lo mismo que los auriculares, y vamos a estar haciendo esta evaluación especializada. Entonces vamos a estar obteniendo los niveles mínimos de audición en las distintas frecuencias, más graves, medias y agudas, de cada oído en particular. Esto es muy importante porque ya tenemos una primera observación de cuánto es lo que está escuchando este paciente, o si tiene ya algún grado de pérdida auditiva o de daño auditivo que podemos detectar a priori con la audiometría. También es muy importante en el caso de los acúfenos, por su asociación, como explicaba la doctora Varela, con hiperacusia o con aumento de sensibilidad, ver cuál es el nivel de disconfort del paciente. Entonces, en algunas frecuencias que están determinadas, también se mide de la misma manera que el paciente avise cada vez que le moleste un sonido que le estamos pasando. No se llega a umbrales de dolor, simplemente donde aparece un poco de molestia, eso se consigna. Entonces tenemos estas dos mediciones básicas principales de lo mínimo que escuchamos y lo máximo que toleramos sin que aparezca molestia. Esto nos permite ir configurando cuál es el campo auditivo del paciente, entre lo mínimo que escucha y dónde comienza a molestar. Ahí tenemos toda una gama de frecuencias y de intensidades, o sea, el volumen que puede procesar ese sistema auditivo en forma mínima, cómoda y máxima, llegando a molestia que no debemos superar. Tampoco en la evaluación debemos superar niveles de molestia, alcanzar niveles de molestia simplemente para marcarlos y conocerlos, pero no superarlos. Es deseable también realizar una prueba de autoemisiones acústicas.
Esta prueba se basa en que la cóclea, como primer analizador del sonido, el oído interno, el caracol, tiene células auditivas y tiene una frecuencia de vibración de parte de sus componentes que se va a adaptar y va a vibrar de acuerdo a la frecuencia que incida en el oído. Con lo cual va a tener una disposición como de pianito, donde las frecuencias más agudas se van a disponer en la base y hacia el ápex, hacia la puntita de la cóclea, van a estar las frecuencias más graves. Entonces, en este primer analizador se va a dar la primera organización tonotópica del sonido que luego se va a repetir en el nervio auditivo, en las instancias de la vía y en la corteza auditiva. Pero en la cóclea ya tenemos una primera organización. Esto lo vamos a ver por la acción de unas células especiales, que son células ciliadas externas, son células del oído interno, que al accionarse, al contraerse, producen un sonido que puede ser captado con un pequeño micrófono en el conducto auditivo del paciente. Por eso vemos en la ilustración que hay una probetita en el oído de la paciente. Con esa probeta enviamos el estímulo y a la vez provocamos la reacción del oído, que es un sonido que volvemos a captar con la probeta en el mismo canal. Entonces, esto nos permite saber cómo están la población de células del oído, y es complementario con la audiometría porque muchas veces puede haber alguna lesión que no estemos captando bien en la audiometría porque hay población de células que responde, y el paciente responde a bajas intensidades, pero cuando hacemos otomisiones vemos que la fuerza de la respuesta de las células de esa zona frecuencial puede estar decaída. Entonces es muy importante contar con otomisiones también como complemento y para encontrar lesiones subclínicas que no podemos ver, por ejemplo, en la audiometría. Y después, fundamental, realizar la medición específica del acúfeno, donde lo primero que vamos a ver es la tonalidad de este acúfeno. Vamos a comparar con qué frecuencia de las que tenemos en nuestro audiómetro el paciente puede asemejar ese sonido biológico que escucha, que es muy complejo, muchas veces es difícil de comparar, porque lo que tenemos para pasar como sonidos electrónicos de un equipo es más limitado, pero tenemos que encontrar la gama frecuencial lo más parecido en tonalidad, si es un tono puro, o en ruidos dentro de los ruidos que puede arrojar el audiómetro. Por lo tanto, vamos a estar comparando con sonidos graves o agudos, depende de las características psicoacústicas de este acúfeno que percibe el paciente, más agudos, que a veces son como grillitos, más graves, como un tono de teléfono de los antiguos de antes, y vamos a ubicar en qué rango frecuencial se encuentra este sonido fantasma. Entonces, ya ubicada la tonalidad, cabe encontrar cuál es la intensidad en la que percibe el paciente este sonido. Entonces tenemos que equiparar esta intensidad. Entonces seguimos aumentando a través de los auriculares con el audiómetro, continuando desde que hicimos la audiometría, aumentando la intensidad hasta que la persona refiere que ya alcanzamos el volumen de su acúfeno, y es como que se equiparan, como que se mezclan o se confunden entre sí. Son tan parecidos y a la misma intensidad que es hasta confuso discernir dónde empieza el acúfeno y dónde termina el sonido que le estamos enviando. Hecho esto, obtenido ese nivel de intensidad, vamos a buscar el nivel de enmascaramiento. Continúo subiendo muy de a poquito, decibel a decibel, hasta que la persona siente que de ese oído, el sonido que yo estoy pasando como audiólogo sobrepasa a su acúfeno. Cuando ya tenemos toda esta medición de tonalidad, de intensidad y de enmascaramiento realizada, corresponde realizar una inhibición residual del acúfeno. Es con una estimulación, con un ruido blanco a 10 decibeles por encima del nivel de enmascaramiento, que se realiza durante 1 minuto. Cuando cortamos esa estimulación, la persona debe decir si de ese oído nota algún cambio en cuanto a la intensidad que percibe su acúfeno, en cuanto al volumen, cómo quedó su acúfeno después de esta estimulación, que el ruido blanco es un ruido como shhh, durante 1 minuto. Cuando lo saco, ¿cómo quedó el acúfeno? Tenemos distintas opciones de respuesta, y de esto va a depender también el otoneurólogo. Le va a servir para tomar en cuenta la posibilidad de realizar una terapia sonora o contraindicar una terapia sonora. Por ejemplo, si el acúfeno empeora luego de esta estimulación, decimos que es un efecto rebote, no estaría indicada una terapia sonora, no sería efectiva en este caso. Esta estimulación produce más molestia que beneficio.
¿Cuándo sí estaría indicado o posibilitada una terapia sonora? Cuando luego de esta estimulación el acúfeno continúa igual, el acúfeno se atenúa durante un tiempo determinado, que puede ser unos segundos, o cuando desaparece también por un tiempo, por unos segundos. Y aparte de esta evaluación psicoacústica, tenemos escalas y cuestionarios que nos permiten evaluar cuál es la afectación psicoafectiva, emocional y funcional en la vida diaria del paciente. Entonces, muy simplemente, la escala visual analógica son escalas que nos permiten ubicar en valoraciones de 1 a 10, por ejemplo, y comparándolo con estas caritas como se ve acá, que la persona diga o compare cómo siente que lo afecta en su vida tener este acúfeno. Entonces, muy rápidamente el médico también va a poder observar con una medición psicoacústica similar de lo que vimos hasta ahora, en un nivel de intensidad del acúfeno, una persona puede tener una escala visual analógica de un valor 1 o 2, o puede tener otra persona con un acúfeno psicoacústicamente similar, una valoración de 9 o 10 en la escala visual. Y ahí ya es importante y hay mucha diferenciación porque depende de cuánto afecta a cada individuo, a cada sistema y las herramientas personales, emocionales que se tienen para afrontar esta situación. Los cuestionarios también miden la afectación del tinnitus, con preguntas como si empeora el acúfeno cuando estamos bajo estrés, si se siente que se tiene una afección grave, insolucionable, si produce tristeza o depresión, si produce ansiedad el acúfeno, si produce estado confusional el acúfeno, si produce trastornos del sueño el acúfeno. Entonces, estas escalas de handicap nos van a permitir ver funcionalmente, en la vida cotidiana, emocionalmente, y en forma también, si hay situaciones superadoras que la persona no puede manejar. Y esto va a permitir también hacer derivaciones pertinentes. Y también cuestionario muy importante acerca de la hiperacusia o la sensibilidad a los sonidos, con preguntas como si le impide esta sensibilidad aumentada disfrutar de la música, si molestan ruidos que antes no molestaban, si provocan miedo los ruidos, si provocan miedo de que dañe el oído, y de esta forma también podemos ver cuánto de nivel de hiperacusia presenta asociado al acúfeno cada caso, cada persona. Entonces, básicamente una acufenometría que habitualmente puede pedir un médico o un laringólogo que no tenga tanto conocimiento del tema, nos va a dar información acerca de las características psicoacústicas de este sonido fantasma, la tonalidad, la intensidad, el nivel en que enmascara. Esto es la acufenometría que hacemos o que se hacía de toda la vida. Nos va a dar un conocimiento aproximado, un marco de referencia de cómo es este sonido que percibe el paciente, pero le va a faltar el alma, el corazón, de cómo afecta realmente en la vida de este individuo este sonido. Entonces, en una evaluación del tinnitus vamos a tener esta misma evaluación, pero a lo que vamos a sumar la inhibición residual para ver cómo reacciona ante una posible terapia sonora, escalas visual analógica para ver cuánto lo afecta, así en forma rápida, cuestionarios de disconfort bien específicos y que nos dan el nivel de handicap en la vida psicoafectiva, emocional, funcional, laboral de la persona, cuestionarios de hiperacusia para ver también cuánto está asociado en su caso la molestia, y esto nos va a permitir tener un panorama mucho más acabado de la problemática en este individuo particular. En la evaluación audiológica, a veces es necesario también hacer una prueba electrofisiológica, al menos la principal es la electrococleografía, que nos permite averiguar si hay aumento de la presión de los líquidos, que normalmente circulan en el oído interno, en la cóclea, a veces ocurre y a veces es causal del acúfeno, con lo cual muchas veces se agrega a la evaluación audiológica y a los cuestionarios. Y como síntesis podemos decir que la evaluación audiológica del tinnitus debe ser realizada en un centro especializado, capacitado, equipado, con la tecnología necesaria, con los profesionales idóneos y capacitados y actualizados en el tema, en la materia, debe ser realizada a tiempo, debe ser específica y completa. Esto va a permitir llegar a un diagnóstico preciso, oportuno, y que permita en tiempo y forma implementar la terapéutica acorde a cada persona. Muchas gracias por su atención.
Perfecto, licenciada, excelente su exposición. Ahora vamos a continuar con la doctora Ortiz. Recordemos que todas las preguntas pueden ser escritas en el chat y serán respondidas al final de la charla. Muchas gracias. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, perfecto, Andrea. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Yo soy Andrea Ortiz. Me toca dar la charla sobre los tratamientos de los acúfenos o los tinnitus. En esta oportunidad vamos a tener en cuenta que los tratamientos se pueden clasificar de distintas formas. Para empezar, podemos clasificarlos con respecto al tratamiento de sus causas o al tratamiento de los exacerbantes. En el tratamiento de las causas, como ya lo explicó la doctora Varela, generalmente son causas otológicas, causas de problemas del oído interno, y la más frecuente asociada a ellas es la presbiacusia, la causa de la hipoacusia producida por la edad. También tenemos el tratamiento de las causas que son por trauma acústico, por exposición a ruido, o por infecciones agudas virósicas, como ya lo comentó la doctora. Y en el caso de los tratamientos de los exacerbantes, tenemos que tener en cuenta que hay cosas que nos pueden aumentar o disminuir el acúfeno. En ellos podemos dividirlos a los exacerbantes en internos o externos. Los exacerbantes internos, el más común y más frecuente en estos días, es el estrés, y otro de ellos es el insomnio, que ya veremos cómo lo podemos abordar. Y en los externos son todos aquellos que influyen en nuestro metabolismo, en nuestro sistema circulatorio, a través de la ingesta, como por ejemplo el café, que es el más conocido de ellos, que si ingerimos cafeína, el acúfeno puede aumentar por la vasoconstricción que genera la cafeína, lo mismo con el tabaquismo, ciertas bebidas alcohólicas, algunos medicamentos, como por ejemplo los antiinflamatorios, no esteroideos, o la exposición a ruidos. Entonces, debemos realizar tratamiento de los exacerbantes internos, como ya les dije, el estrés. Es muy importante tratarlo porque el estrés nos influye con respecto a la situación emocional que tuvimos cuando se nos desencadenó el acúfeno, o la situación emocional, como ya explicó la doctora Varela, que desencadena junto cuando lo escuchamos al acúfeno, o sea, la situación que está asociada a dicho acúfeno. Si bien la mayoría de los pacientes aprenden a habituarse, a bloquear o a tapar, digamos, su acúfeno, hay personas que no. Entonces en esos casos es muy importante realizar una terapia cognitiva conductual. En el hospital trabajamos con un equipo que denominamos autoneuropsiquiatría, donde estamos en conjunto, trabajamos en conjunto con la licenciada Luz López Llanos, que es una psicóloga que realiza una primera evaluación y un abordaje del paciente. Cuando nosotros lo llamamos y necesitamos una evaluación urgente, ellos lo hacen, a lo mismo que el psiquiatra Eric Wainwright, que está en el grupo con nosotros de tratamiento para estos pacientes. Lo que tenemos que tener en cuenta es esto que se decía anteriormente, en el pasado. Bueno, lamentablemente todavía hoy en día hay pacientes que lo siguen escuchando, que es esta creencia de que hay que acostumbrarse al acúfeno, que nunca se va a ir, que no tiene cura, que todo el mundo tiene acúfenos y todo el mundo se acostumbra, porque no es así. Muchas personas no lo pueden, no se pueden acostumbrar, y muchas personas tienen patologías que necesitan ser tratadas. Entonces, siempre es necesario dar un mensaje positivo con respecto al tratamiento de los acúfenos. Con respecto al otro exacerbante interno del acúfeno, que es el insomnio, debemos tener en cuenta Doctora, hay partes que se colocó en negro su pantalla. No sé si puede volver a tocar para que avance una diapositiva. Ahí, espera que voy a volver para atrás. A ver ahí. ¿Ahí se ve? Yo lo veo bien. No. Lo veo bien. ¿Sí? Estamos en medidas higiénicas del sueño. Sí, sí. ¿Sí? Ah, bueno. Lo veo perfecto. Yo también veo la pantalla completa.
Ah, perfecto. Perfecto. Ah, bueno, puede ser mi conexión que estoy viendo que titila un poco, parece un poco inestable. No, pero Cualquier cosa me acá avisan. sale bien. Capaz que... Bien. Bien, hay ciertas cosas que nos ayudan a tratar de mejorar el insomnio y son cosas muy sencillas que hábitos que podemos cambiarlos y con eso mejorar nuestra calidad de sueño. Por ejemplo, evitar el uso de pantallas al ir a dormir, ya sea el celular, la computadora, la tablet, el televisor. No tomar cafeína después de las 20 horas. Está escrito que si uno ingiere cafeína después de las 20 horas, ya hay retardo en la capacidad de conciliar el sueño. No realizar comidas copiosas de noche, la cena, y crear un espacio que propicie el sueño con una adecuada luz, temperatura y humedad adecuadas para poder conciliar el sueño. Está descrito que el insomnio o las alteraciones del sueño, que pueden ser trastornos específicos del sueño, como por ejemplo las apneas obstructivas del sueño, están relacionadas por mecanismos fisiopatológicos con los acúfenos, con la generación de acúfenos. Así que nosotros recomendamos a los pacientes que tienen trastornos del sueño o tienen problemas respiratorios específicos durante el sueño, consulten también con el equipo de sueño del hospital para tratar todo conjuntamente. Si vamos al tratamiento de las causas, como ya dijimos, la causa más frecuente es la hipoacusia, la asociada hipoacusia. Cualquier tipo de hipoacusia, ya sea las congénitas o hereditarias que afectan a los chiquitos, que deben ser implantados lo antes posible, con implantes cocleares, o la amplificación auditiva que se realiza en los pacientes que tienen alguna pérdida auditiva por la edad. Está descrito que pacientes que tienen más de 55 años con alteraciones auditivas, se debe realizar un equipamiento temprano para mejorar la capacidad cognitiva de la audición. Si vamos a las causas musculares que pueden desencadenar el acúfeno, como comentó la doctora Varela, hay tratamientos kinesiológicos específicos para esto. Estos son los llamados acúfenos con modulación somática, que son desencadenados por ciertos trigger points que se llaman, que son zonas de los músculos que se tocan y gatillan el acúfeno. En este caso, acá tengo esta foto cedida muy gentilmente por la licenciada Dana Lucarelli, que rehabilita mucho de nuestros pacientes. Ella está con una paciente real, donde le está realizando acá con el dedo índice la desactivación de un trigger point, colocada al pie de la cama del paciente, y también se pueden utilizar para este tipo de acúfenos los miorelajantes. Eso es al criterio médico, hay muchos médicos que lo indican en el momento que detectan los acúfenos por gatillo muscular, o hay médicos que prefieren darlos los miorelajantes en el momento de la realización del tratamiento kinesiológico específico. Si tenemos causas vasculares, de malformaciones vasculares, ovillos vasculares o fístulas arteriovenosas, estos tratamientos sin ninguna duda son quirúrgicos. En este caso son los tinnitus pulsátiles los que nos vamos a presentar. Y para los acúfenos subjetivos crónicos tenemos también las terapias a mano, las terapias sonoras para realizar. Es importante que las terapias sonoras sean realizadas en este tipo de audífonos de copa, no los auriculares que van intracanal, como los que tengo yo puestos ahora. Pueden ser, lo bueno de estas terapias es que pueden ser autoadministradas, o sea que cada paciente se puede realizar el equipamiento, el tratamiento con esta terapia sonora, pero deben ser supervisadas por su médico de cabecera, y también adaptadas a cada caso en particular. O sea, cada terapia sonora debe ser de acuerdo a lo que nos arroja la evaluación del tinnitus, que ya tiene realizado por la fonoaudióloga. Entonces, de acuerdo a la frecuencia, al tono, a la inhibición residual que tenga, se va a realizar la terapia sonora para cada caso. Hay muchas terapias que podemos disponer, hay muchas que vienen ya desde provistas por casas de audífonos o aplicaciones en el celular que se pueden descargar, y también hay disponibles en YouTube. Solamente hay que saber cuáles utilizar y cómo utilizarlas, siempre basado en el consejo médico. Y por último, el tratamiento medicamentoso, que ya vimos que para el acúfeno no todo es medicamento, o sea,
No es que siempre que un paciente tenga un acúfeno va a necesitar un tratamiento medicamentoso, sino que hay una gama amplia de tratamientos y el medicamento es uno más. Hay pacientes que no pueden recibir medicaciones por X razones, o por ejemplo tenemos pacientes embarazadas o lactando que no pueden recibir medicaciones, entonces los tratamientos que se hacen son integrales, no solamente medicamentosos. Siempre se adaptan a la causa, que se detectan los estudios audiológicos y a las condiciones metabólicas y previas o patológicas del paciente. Hay que tener en cuenta los trastornos vasculares o metabólicos previos, las enfermedades sistémicas, como por ejemplo la hipertensión o la diabetes. Así que los tratamientos médicos también los podemos dividir, clasificar según la evolución del acúfeno, del tinnitus, en agudo o crónico. Los tinnitus de aparición aguda son los que son menores a 3 meses, y en este caso podemos utilizar una gran variedad de medicamentos. Estos son los utilizados más que nada por los médicos de guardia o demanda espontánea, que indican corticoides, pueden indicar corticoides vía oral, o pueden indicar corticoides para los pacientes que tienen intolerancia a la vía oral o alguna contraindicación, corticoides intratimpánicos, que son medicamentos que se colocan en la caja del oído medio a través de una inyección. Generalmente se realizan en número de 3 y se van controlando. También podemos tener medicamentos vasodilatadores, antioxidantes, vitaminas, como la vitamina A, N-acetilcisteína, que es el ACEMUC, o aspirina, por ejemplo, también para el tratamiento. Esto es un tratamiento de acuerdo al criterio médico, de acuerdo a qué médico nos esté atendiendo en el agudo. Y en los acúfenos crónicos, ya que son los acúfenos de más de 3 meses de evolución, siempre el tratamiento va a ser específico e individualizado de acuerdo, como ya dije, a las características clínicas del paciente. Tenemos una gran cantidad de medicamentos a disposición para utilizar. Muchos de ellos son o los vasodilatadores, antiisquémicos cerebrales, diuréticos, anticonvulsivos, así que va a haber una gama amplia de medicaciones para usar de acuerdo a las características del paciente. Entonces, por ejemplo, tenemos la betaestina, que sabemos que es un medicamento que inhibe las neuronas, los impulsos de las neuronas de los núcleos vestibulares. Tenemos la flunarizina, que es un bloqueante de los receptores de calcio que están en el músculo liso de los vasos sanguíneos y produce vasodilatación cuando actúa. Tenemos al ginkgo biloba, que también es un vasodilatador muy conocido porque es uno de los primeros que se estudió y que tiene evidencia de su acción sobre los acúfenos. Hay un metaanálisis realizado del ginkgo biloba, del efecto del ginkgo biloba. Diuréticos como la acetazolamida, o sea, por ahí los pacientes nos dicen qué tiene que ver un diurético si yo no tengo problemas renales, pero son diuréticos específicos que hacen efecto sobre las células del oído interno. Entonces también podemos utilizar diuréticos. También podemos utilizar inductores de neuroplasticidad, que esto es lo más importante para poder, como explicaba la doctora Abrela, cambiar de las vías auditivas por donde va el acúfeno. Acá tenemos una gran variedad, puse algunos de los que más utilizamos nosotros, pero hay muchos. Podemos indicar aminoácidos en forma de preparados magistrales, topiramato, la pregabalina. Otros puse porque también se pueden mandar a preparar estas medicaciones si no vienen como formas farmacéuticas, sino que muchas veces realizamos tratamientos personalizados con aminoácidos, vitaminas, de acuerdo a la necesidad de cada paciente. Así que los tratamientos son vastos. Y con respecto a el OTO 313, que esto es algo que nos consultan a veces los pacientes porque generalmente esto está en internet, entonces hay mucha gente que se mete, tinnitus, busca tratamiento y sale este OTO 313 que está bien publicitado por la fábrica, la empresa que lo fabrica, que es española. Es un estudio que se encuentra en fase clínica todavía de estudio, todavía no salió a la venta. Se llama gasiclirina la droga, y bloquea los receptores de glutamato en el cerebro. Estos receptores están en el cerebro y lo que hacen es bloquear esta hiperactividad que tienen estos receptores auditivos, de forma que lo que prometen es que bloqueando este receptor se va el tinnitus para toda la vida. Vamos a ver qué pasa en el futuro, todavía no está para utilizar, ni siquiera en España y tampoco acá. El tratamiento va a ser intratimpánico con una sola inyección en el oído.
Y después también no quiero dejar de mencionar la hiperacusia, que es una de las hermanas del tinnitus, que como ya comentó la doctora Varela, cómo se produce. Tenemos terapias sonoras para la hiperacusia también, a través de la utilización de ruidos, que pueden ser ruido blanco, rosa, marrón. Medicamentoso, por ejemplo, si tenemos pacientes que son además migrañosos, podemos utilizar medicamentos también antimigrañosos, y la utilización de filtros auditivos. Yo acá puse uno que, bueno, sale con la marca, pero es importante saber que existen y que están disponibles en el mercado. Estos se pueden conseguir todavía en Mercado Libre por internet en Argentina, y también se pueden mandar a fabricar o a diseñar en las casas de audífonos personalizados de acuerdo a la anatomía del conducto auditivo. Así que estos filtros son muy buenos, están muy desarrollados para los niños que tienen autismo y que necesitan ese filtro auditivo para la escolarización. Y lo más importante con respecto a la hiperacusia es tener en cuenta que no se puede realizar un aislamiento auditivo total y completo, porque si uno le saca el estímulo sonoro, el día que dejamos de usar los tapones auditivos, ese ruido se incrementa más, o sea, esa molestia auditiva se incrementa más. Así que, ¿cuándo debemos consultar? Si sentimos acúfenos o tinnitus que comenzaron hace más de 24 horas y no se van, si nos incomodan los sonidos que a otras personas no les molestan, como esto es la hiperacusia, o cualquier alteración de la calidad auditiva, por ejemplo el taponamiento de oído o la sensación de abombamiento que puede percibir una persona asociada a los acúfenos. A veces pasa que aparece un acúfeno intenso acompañado de abombamiento. Eso puede traer también procesos y trastornos vestibulares, o sea, del equilibrio, y en ese caso debemos consultar también. O si los acúfenos son de un solo oído, si solamente los sentimos siempre de un lado, o son vasculares que laten, debemos consultar a un otorrino que nos va a hacer las pruebas pertinentes, el examen físico, y solicitar los estudios que necesitamos. Y en el caso del Hospital Británico, ¿cómo realizamos la consulta de manera urgente o por demanda espontánea, que se llama, en el día? Tenemos dos posibilidades. Está la teleconsulta de otorrinolaringología, que es de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Llamando al teléfono del hospital se pide teleconsulta para otorrino, y ahí nos atiende un otorrino que nos puede guiar y dar un tratamiento de manera rápida y urgente. O si no, presencial, a través de la demanda espontánea, en otorrino también, de lunes a viernes. Previamente tenemos que llamar al interno del hospital de otorrino al 2621 para anotarse en la lista de demanda espontánea. De lunes a viernes siempre hay un otorrino atendiendo que nos puede hacer un tratamiento inmediato y la derivación específica para el equipo, y solicitar los estudios que se necesitan. Así que, bueno, muchas gracias por su atención y los esperamos a todos en la teleconsulta, en la consulta presencial del hospital. Ahora queda abierta la sección preguntas. No sé si Agus, me parece que tuvo un problema y se desconectó. Sí, se desconectó. Bien. A ver, tengo además de... Bueno, acá Carmen Álvarez está comentando que además de zumbido tiene como un soplido al mismo tiempo. Sí, a veces puede ocurrir, tener más de percepciones de más de un ruido. Recuerden que las vías de generación pueden ser mixtas, a veces por los propios músculos y por la vía auditiva, entonces bueno, pueden percibirse distintas frecuencias. Clara Touceda nos está contando que tiene acúfenos después de padecer Meniere. Nunca se fueron, lleva 14 años padeciéndolo, a veces más fuertes, es variable y es unilateral. ¿Hay tratamiento? ¿Querés contestar vos? Sí, por supuesto. Primero hay que ver si el diagnóstico de Meniere, porque muchas veces nos pasa que hay muchos pacientes que tienen como un diagnóstico de Meniere que se hizo en el pasado y por ahí no estaban todos los estudios que están disponibles ahora
para ver si es realmente un Menier o no, es certificar eso, hacer las audiometrías que se deben hacer, la electrocopiografía que se debe hacer, y realmente confirmar a ver si se trata del diagnóstico de Menier. Y con respecto a si aumenta la intensidad, hay que ver en qué nivel, en qué umbral está la presión auditiva en la electrocopiografía y realizar el tratamiento pertinente. Y por supuesto que hay muchas veces que el Menier lo más frecuentemente es que sea unilateral, así que si tiene el diagnóstico de Menier unilateral, es probable que sea, y hay que realizar un tratamiento específico, porque como ya sabemos, pueden aparecer crisis de Menier, entonces debemos tratarlos por el problema o las alteraciones con el equilibrio que hay, las caídas, entonces es necesario realizar un tratamiento para eso. Por supuesto que hay tratamiento. Bueno, a ver, yo sigo leyendo algunas preguntas, porque tuvimos un inconveniente, una mala interpretación. Ahora vamos a ver si vamos a dar la segunda charla o no de las 19, porque a Agustín, el moderador, se le rompió la computadora en este preciso instante. Así que bueno, vamos a ver, para dar ingreso, si podemos continuar. Bueno, ya respondiste, Gastón Greenblatt. ¿Por qué, si el acúfeno es provocado por una contractura cervical, cuando la contractura se va, no se va el acúfeno, teniendo una audición totalmente normal? Bueno, es una pregunta interesante. Puedo responder un poco yo, un poco vos, Andrés, si querés. Recordemos que en definitiva quien escucha, quien procesa es el cerebro, ¿sí? Entonces puede ser que muchas veces, si bien el origen ha sido muscular y la contractura se fue, también habría que ver a qué se refieren con contracturas, si además de contractura hay una disfunción de la articulación temporomandibular, que a veces no resultan mejorando solo con las placas nocturnas, sino que hay que trabajar también las articulaciones durante el día, por eso son los tratamientos bastante más profundos. Quien termina siendo el dueño o el apropiado del ruido es el cerebro, entonces muchas veces la audición es normal, pero tenemos un cerebro que no se terminó de adaptar, ¿sí? Entonces esa es un poco la respuesta. Gastón, si pudiste ver la primera parte de la charla, yo ahí expliqué un poco el origen de los zumbidos. Si no, creo que va a haber una segunda charla en el día de hoy, estamos viéndola. Acá tenemos otra pregunta de Mariana que dice: buenas tardes, mi nombre es Mariana, hace 2 años que sufro de tinnitus y ahora que estoy embarazada siento que suenan más fuerte. ¿Es normal? Y la respuesta es sí, Mariana, porque durante el embarazo hay un periodo de sobrecarga vascular, o sea, el corazón bombea doble y todo es un gasto cardíaco que aumenta, entonces la circulación sanguínea hacia el oído y hacia la cabeza aumenta. Entonces por eso, si tenés un acúfeno previo durante el embarazo, es una situación única de sobrecarga vascular, entonces es normal que aumenten los acúfenos durante el embarazo con una persona que los tiene previamente. Y también puede ser que aparezcan durante el embarazo. Así que en ese caso se puede hacer la evaluación durante el embarazo, pero para comenzar los tratamientos siempre hay que esperar que finalice la etapa del embarazo y la lactancia. Bien, André, perdón. Hay participantes que nos están diciendo que ellos tenían anunciada la charla a las 7. Sí, claro. Queremos decir que vamos a dar una charla. La charla nuevamente. Va a empezar la segunda parte. Un error de difusión, entonces como hubo gente citada a las 18, la dimos a las 18 y la vamos a repetir ahora. Les pedimos 1.000.000 de disculpas a todos. Ahora vamos a comenzar de nuevo con las presentaciones, con las 3 presentaciones programadas. Bueno, primero principal, gracias a todos los que ingresaron. Justamente hubo un problema en la edición de un flyer, por lo cual se dio una charla previa y se va a repetir la misma charla a continuación. Recordamos que todas las preguntas van a ser respondidas al final de la misma, las pueden escribir por chat, así que nada, no tengan ninguna excusa y escríbanos que serán respondidas. Por otro lado, queremos agradecer al equipo de otorrinolaringología que presenta a 2 de sus staff de Vértigo, el equipo de Vértigo, a cargo de la doctora Binetti, en representación de la doctora Andrea Ortiz y la doctora Andrea Varela, y del equipo de las audiólogas, la licenciada Cintia Vázquez.
la misma y la tercera charla a la comunidad que sea sobre la misma temática, a partir de la cual vamos a iniciar con la parte de fisiopatología a cargo de la doctora Andrea Varela, seguido por la evaluación de tinnitus a cargo de la licenciada Cintia Vázquez, y después para la parte de tratamiento será abordada por la doctora Andrea Ortiz. Así que cualquier cosa nos escriben que serán contestadas sus preguntas. Doctora Varela, su turno. Está silenciada, André. Gracias, André. Perdón, hola, buenas noches a todos. Sepan disculpar este inconveniente, a veces son cosas que ocurren, más los viernes, a veces pueden ocurrirnos. Yo voy a hablar de la fisiopatología, o sea, del mecanismo en cómo se genera un zumbido. Bien, conocemos por nombre a estos zumbidos, acúfenos, muchos pacientes nos hablan de pitidos, y también las palabras más técnicas o más profesionales que se encuentran en los libros es tinnitus. Así que podemos decirle alternativamente a lo largo de las charlas cualquiera de estos nombres, ¿sí? ¿Y de qué se trata un tinnitus? Es simplemente la percepción de un sonido en ausencia de una señal externa, es decir, la percepción de una señal o un sonido o un ruido fantasma. Es un síntoma y no es una enfermedad. Y muchas veces las causas que lo generan no son de gravedad. No es tampoco una alucinación, que es un fenómeno auditivo mucho más complejo, o compuesto por melodías o voces o mensajes que nos llegan a través del sistema nervioso central. El efecto que genera en cada persona es variable y no está relacionado directamente a su presencia. Suele acompañarse de un síntoma que se llama hiperacusia, que es la hipersensibilidad a los sonidos ambientales habituales, ¿sí? Que a otras personas no les molestan, pero a estos pacientes sí. De la hiperacusia muchas veces puede surgir la fonofobia, el miedo a los sonidos o a determinados sonidos, o bien la misofonía, que es la irritabilidad o la intolerancia a determinados sonidos hechos o realizados por determinadas personas o animales muchas veces, ¿sí? Como tomar sopa, masticar, respirar. La hiperacusia es un estado que muchas veces puede preceder a la aparición del acúfeno. Por eso, de acá la importancia en mencionarlos en esta misma charla. Algunos datos útiles. La mayor incidencia de los tinnitus, si bien puede aparecer a cualquier edad, tengámoslo claro, es en las personas mayores de 65 años, porque es a esta edad donde aparece la pérdida auditiva acorde a la edad, la presbiacusia. El 18% de la población adulta padecerá de acúfenos, pero solo el 0,5% estará seriamente afectada. Cuando digo que puede afectar a cualquier edad, tengamos en cuenta que los niños también pueden padecerlos y muchas veces el síntoma es subestimado, tanto por los padres como por los médicos, a veces por la difícil capacidad de descripción que tienen los chicos a ciertas edades sobre todo. Y un mensaje que es positivo, que quiero dejarles, es que hay una tendencia natural y espontánea hacia la atenuación. Bien. No puedo hablar de los acúfenos, sino hablo un poco de cómo es que oímos. Oír es una forma involuntaria de percibir los sonidos. Oímos un trueno, oímos una voz, que no es lo mismo que escuchar, que es una forma voluntaria de percibir la audición o percibir un mensaje, como la escucha médica, la escucha del psicólogo o la escucha hacia un amigo. Por lo tanto, cuando un estímulo auditivo con diferentes colores y tonos, diferentes colores de frecuencias y tonos, digamos, con su energía mecánica ingresa al oído medio, ingresa y alcanza el oído interno, donde se producen los primeros procesamientos. Desde ahí llega el mensaje auditivo con todas sus características acústicas a la primera estación, que son los núcleos auditivos. La vía auditiva se cruza y alcanza otras estaciones, por ejemplo, esta donde se procesa el sitio o la localización del sonido, y otras vías que son grandes ya integradores de la audición o del mensaje auditivo,
previo a alcanzar el gran procesador auditivo, que es el sistema nervioso central, ¿sí? En el sistema nervioso central encontramos un área que se llama tonotópica, o sea, es un área donde encontramos decodificados todos los tonos, que acá lo podemos ver graficado con distintos colores. Por lo tanto, cuando ingresa ese estímulo auditivo y alcanza esa corteza, va a estimular ya cada una de las frecuencias que contiene el mensaje. Entonces se va a activar la corteza y va a estimular otras áreas corticales que son secundarias, que son las áreas de la conciencia y las áreas de evocación de las palabras, donde se va a integrar un mensaje, donde se va a hacer donde se va a generar una audición consciente y se le va a dar sentido a lo que estamos escuchando. Como por ejemplo, qué bien te ves hoy. Debemos recordar que la vía auditiva clásica tiene conexiones con un área que es muy importante, es el área límbica en los humanos, es el área que da los sentimientos, que pone sentimiento a lo visual, pone sentimiento a lo auditivo también. Entonces la amígdala y el hipotálamo son quienes le dan el carácter emotivo a lo que estamos escuchando. Qué bien te ves hoy, en este caso con una connotación de alegría. No debemos olvidar en la vía auditiva que también participan estímulos provenientes del área muscular, periauricular y del cuello, que conectan con estos núcleos auditivos, ¿sí? Pero en este caso generando un efecto inhibitorio, la supresión de los sonidos somáticos, la supresión de los sonidos propios mientras oímos, para no escuchar o que no se superponga el ruido a nuestra masticación, a nuestra respiración, a nuestros propios latidos. Dicho todo esto, sí les puedo explicar un poco cómo es que puede generarse un zumbido. Puede generarse porque se lesione o se dañe la vía auditiva, porque se dañe el oído externo, el oído medio o el oído interno, ¿sí? De este modo, la señal acústica que ingresaba con sus tonalidades de frecuencias va a llegar a alcanzar a las estaciones superiores con un defecto frecuencial, con un defecto que no se puede transmitir bien desde el oído. Por lo tanto, las siguientes estaciones también lo van a procesar del mismo modo, el defecto auditivo, hasta alcanzar el gran procesador, que es la corteza cerebral, con ese gran defecto, ese agujero. O sea, en todo ese mapa tonotópico nos queda como un agujero donde no llega a cubrirse ese espectro de colores o de tonos. Por lo tanto, el cerebro tiene siempre una intención de reparar estos defectos, como vemos acá, y recurre a las áreas vecinas o limitantes del defecto, que son neuronas, que empiezan a generar redes, neuroplasticidad, que van a ocupar el área que está afectada. Y este área afectada va a manifestar, va a poner en un nivel consciente esa escucha de esas frecuencias vecinas, que va a ser nada más ni nada menos que un ruido fantasma, un ruido inexistente, y que además nos va a distorsionar la audición. Por lo tanto, puede ser que nos ocurra que escuchemos un pi de base y que nuestra audición esté un poco distorsionado por el daño auditivo. Entonces escuchemos, qué bien te vas hoy, ¿no? Y como la vía auditiva intenta reorganizarse toda, generando también nuevas alternativas de caminitos para llegar a lo mismo, o sea, para llegar al sistema límbico, posiblemente el sistema límbico también sufre estas reorganizaciones plásticas, y según el momento de nuestra vida en la que nos encuentre esta situación, porque no va a ser lo mismo en un momento de la vida tranquilos que en otro momento de la vida hiperestresados o con preocupaciones, van a ser acordes nuestras reacciones, ¿sí? De enojo, de miedo, angustia, preocupación, ¿sí? Y también se van a activar otras vías no clásicas, que son las vías musculares, donde va a poder ocurrir que si nos palpamos los músculos de la cara, del cuello, o lo movemos, el ruido que estamos percibiendo cambie de intensidad, o bien se ponga más fuerte o más bajo. Eso se llama modulación somática o somatosensorial.
Pero un acúfeno puede generarse también simplemente por daño o cambios en el sistema nervioso central que lleven a esta neuroplasticidad que nos hace percibir un ruido fantasma. Y también por daños severos en cualquier parte muscular, después de latigazos o bruxismos o disfunciones de algún hueso, que hagan que el mensaje se transmita como un acúfeno, como bien nos decía recién un oyente, hacia la vía auditiva, y entonces un ruido somático se vuelva consciente. Bien, entonces, ¿cómo puede generarse un acúfeno? Por un montón de causas. Simplemente un tapón de cera, una otitis media que nos disminuye la audición, la presbiacusia de la edad, haber trabajado con ruidos, y ni hablar si trabajamos con ruidos de joven y llegamos a adultos mayores con la presbiacusia, por virus comunes como el de la gripe, el herpes, que pueden generarnos pérdidas repentinas de la audición, actualmente el coronavirus, presión dentro del oído interno, como alguien nos mencionaba en el Menier, que es lo que ocurre, enfermedades sistémicas como la diabetes, medicaciones que dañan el oído, o bien daños propios del sistema nervioso central, como ser golpes o depresiones, o la migraña misma, que en las mujeres que lo padecemos un poquitito más frecuente, lo sentimos. Y no olvidarnos de las grandes lesiones del sistema óseo y articular cercanos al oído. ¿Qué pasó en estos años de COVID, en estos 3 años? Al principio no sabíamos nada qué pasaba, pero ahora sí sabemos que casi 3% de pacientes con COVID agudo sí puede tener el tinnitus o una pérdida auditiva como síntoma inicial. También sabemos que las personas que ya tenían un tinnitus antes y se contagiaron o contrajeron COVID, tal vez pudieron empeorar su intensidad. También muchos casos que tuvieron COVID, 30 días después aproximadamente, pudieron comenzar a percibir un tinnitus, lo cual forma parte del long COVID o el COVID prolongado. En cambio, las personas que no tuvieron COVID, pero tuvieron mucho aislamiento en lugares donde no tuvieron input o entradas auditivas, es decir, como que hubieran tenido déficit auditivo, generaron mucha sensibilidad cortical, generaron mucha hiperacusia o sensibilidad a los ruidos. También hay un gran conocimiento ahora sobre la relación entre el uso de la vacuna contra el COVID y el tinnitus, que es rara, pero ocurre y es posible. Y si bien estos efectos son posibles, el beneficio de las vacunas tiene mayor relevancia que la posibilidad de tener un tinnitus. Por lo pronto, nunca se ha propuesto hasta el momento posponer o no aplicar la vacuna. Y bueno, como les dije, al hablar de tinnitus tiene que hablar de hiperacusia, que es la reducción del umbral de tolerancia a los sonidos ambientales. Y puede ser causado por causas auditivas, como alteraciones de reflejos que son protectores contra los ruidos altos, o por causas que generen un anormal aumento de la amplificación del sonido, ¿sí? Y también por causas del sistema nervioso central, como puede ser el déficit de serotonina, como pasa en la migraña, en la depresión y en el estrés postraumático. En ambas situaciones se activan los centros subcorticales, como les expliqué que pasaban con el sistema límbico en el acúfeno. Entonces se generan estas reacciones psicoemocionales muy agresivas o muy intolerantes al ruido ambiente. Entonces un perrito que ladra nos empieza a molestar, los platos cuando se apilan nos molestan, en las maestras a veces en los colegios ya no toleran más los sonidos o el griterío, ¿no? Por esta gran excitabilidad subcortical que se genera el sonido. Y les vuelvo a repetir que la hipersensibilidad es un estado pre-tinnitus, es un estado que puede preceder al acúfeno, porque a largo plazo tener hiperacusia o hipersensibilidad incrementa la percepción de nuestro propio sistema auditivo, o sea, de estos ruidos inexistentes. Los zumbidos se pueden clasificar en objetivo, que son los que a veces pueden escuchar otras personas, o subjetivos, que son los que escuchamos solamente nosotros. Los pulsátiles, que son aquellos que tienen ritmo, y los no pulsátiles, que son los que no tienen ritmo y se convierten en tonos puros o diversos tonos. Los que no pulsan suelen estar asociados a problemas auditivos, dolores de cabeza, o a veces acompañarse de vértigo. Pueden ser más agudos,
pueden ser episódicos, pueden ser constantes, pero lo que siempre que ocurre es que nos obliga a evaluar el estado de la vía auditiva. En cambio, los que pulsan, los que tienen ritmo, a veces nos hacen ir a buscar causas vasculares, a auscultar el cuello, por ejemplo, para buscar un soplo por alguna posible obstrucción. Pero en muchos casos no se encuentran causas. Bueno, quería mostrarles, como hice anteriormente, qué sería percibir algunos tipos de acúfenos. Voy a ver si lo logro. Es nada más para darles algunos ejemplos, ¿sí? Me dicen si se escucha. Algo así sería escuchar un acúfeno pulsátil que coincide con el latido cardíaco. Esto es un ruido blanco, como un ruido de lluvia. Y este es un tono puro. Bueno, simplemente fueron algunos ejemplos como para poder darle un poco de identidad a esto que hablamos. ¿Y qué pasa? ¿Qué sentimos las personas cuando tenemos un zumbido? Que escuchamos un sonido, obviamente, que antes no estaba, que apareció de golpe, que nos da miedo a que sea una enfermedad incurable, que pueda ser una ACV, que se nos esté dando un infarto en la cabeza, o un tumor, a que el ruido nos invada mucho, que el ruido supere nuestro nivel auditivo y nos pongamos locos, ¿no? Lo cual sería catastrófico. Nos genera mucho mal humor porque perdemos el control. Generalmente tenemos control sobre nuestra vida y sobre eso muchas veces no podemos tener el control. Al inicio mucha dificultad para dormir porque es en la noche y en el silencio donde lo percibimos más. Buscamos métodos para ver si se puede ir o disminuye. Vamos a masajistas, traumatólogos, al dentista, a los neurólogos, pero posiblemente al otorrinolaringólogo vamos en última instancia. Bueno, acá quiero frenarme para dejar esta imagen bien expuesta, donde expresa la importancia de que es ante un ruido en el oído o en la cabeza, porque a veces el ruido puede no percibirse solo en el oído, puede percibirse en la cabeza, pero el concepto es el mismo. Vamos a ver a un otorrino. El otorrino le lleva muy poco tiempo revisar a un paciente con acúfeno. Es solo mirar el oído, palpar el cuello y a veces auscultar el cuello. Y hacer una serie de preguntas que son bastante claves y pedir los estudios que son importantísimos para darle un diagnóstico al origen del acúfeno. Bueno, y como conceptos finales, les vuelvo a repetir que los acúfenos son la percepción de un ruido inexistente, son un síntoma, no una enfermedad, que suelen asociarse a la hiperacusia, a la hipersensibilidad o menor tolerancia a los ruidos, que los chicos o los niños lo padecen, que pueden relacionarse como primer síntoma del COVID y también con el COVID prolongado, que pueden tener ritmo o no, y que tienen que consultar al otorrinolaringólogo en primer lugar. Bueno, muchas gracias. Y si alguien lo escuchó 2 veces, pido disculpas, y a los que no, espero que les haya gustado. Perfecto, doctora. Muy, pero muy claro como siempre. Recordamos a todos los que tengan algunas preguntas para hacer, las pueden escribir en el chat y serán respondidas. Y también recordamos que, más allá que esto es una charla para la comunidad, nada reemplaza la consulta, que puede ser tanto de manera presencial como de manera virtual, con el equipo de otorrinolaringología. A continuación, seguiremos con la licenciada Vázquez para la evaluación del tinnitus. Buenas tardes, noches. Vamos con la segunda función. ¿Se me escucha? Sí, licenciada. Soy audióloga, soy Cintia Vázquez, soy audióloga del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Británico, a cargo de la doctora Carolina Binetti. La coordinadora de área es la licenciada, la doctora Wendell, y las licenciadas Echeverri, Mastroianni, Mati, Miraglia, Sanford, Walsh, y quien les habla. Hacemos esta evaluación audiológica en acúfenos, de lo que se trata mi charla de hoy. Vamos a tratar de desenmarañar en esta pequeña charla los misterios de la evaluación de los acúfenos, para qué lo hacemos, de qué forma lo hacemos, y qué información nos aporta y le aporta sobre todo al médico que pide esta evaluación para encarar la terapéutica específica y necesaria para cada caso en cada paciente.
ante la aparición de este zumbido, de este ruido interno, que es un sonido fantasma, que no proviene del exterior, sino del propio sistema, lo primero que hay que hacer cuando este sonido persiste es una evaluación con otoneurología. El otoneurólogo es un otorrinolaringólogo especialista en estas patologías, como en vértigo. El otoneurólogo va a pedir estudios audiológicos completos y específicos del acúfeno, y el encargado de hacer esta evaluación va a ser el fonoaudiólogo especializado en audiología y capacitado en este área. La evaluación audiológica básica comienza con una audiometría convencional, a la que es ideal, si se cuenta con la aparatología, agregar una audiometría de alta frecuencia para extender el rango auditivo que vamos a estar evaluando de frecuencias de 125 a 18.000 Hz. Es ideal para ver hipoacusias, que suelen ser subclínicas, que están en altas frecuencias, que pueden ser generadoras de acúfenos, y que en una audiometría convencional, una audiometría tonal normal, no la veríamos, no la captaríamos. Una audiometría es una prueba muy sencilla para el paciente para realizar, se hace en cabina, colocándose auriculares de alta atenuación, en cabina son amortiguada para que no ingresen los ruidos externos, con un audiómetro, si es un audiómetro de alta frecuencia, con auriculares de alta frecuencia, muchísimo mejor, donde el paciente, cada vez que escucha sonidos que le vamos a estar entregando a través de los auriculares, tiene que avisarnos o levantando la mano o bien pulsando un botoncito que le vamos a entregar a tal efecto. Las respuestas auditivas del paciente, que se hacen ante hasta sonidos mínimos en cada frecuencia, se van a registrar en gráficos como lo que vemos acá, de audiograma convencional y de audiograma de alta frecuencia. Entonces vamos a tener registrado la mínima respuesta auditiva en los distintos sonidos, en los distintos tonos o frecuencias que vamos a estar indagando. Y con esto vamos a tener configurada una respuesta auditiva del paciente que nos va a permitir ver ya a priori si hay alguna pérdida auditiva detectable con esta técnica o no. Otra cosa importante en la evaluación audiológica básica, previa del acúfeno, es el nivel de disconfort, por esta asociación tan frecuente que hay entre acúfenos y molestia o aumento de sensibilidad auditiva, o hiperacusia. Entonces, el nivel de disconfort lo vamos a estar midiendo en algunas frecuencias que nos va a indicar a qué nivel el paciente, si continuando la prueba, comienza a percibir el sonido al que le estamos aumentando la intensidad como que empieza a molestar. No hay que pasar del empieza a molestar, ¿sí? Tenemos que ser muy cuidadosos con eso, no indagamos niveles de dolor, simplemente donde empieza a molestar y eso se registra. Entonces, con estos dos datos que ya estamos teniendo, niveles mínimos de audición y niveles máximos de tolerancia, y donde empieza el disconfort, vamos a estar viendo cómo se comporta el campo auditivo del paciente en las distintas frecuencias, en los distintos tonos más graves, medios y agudos, y en las distintas intensidades, desde sonidos suaves, sonidos intermedios, a sonidos de volumen más alto. Este campo auditivo a veces está estrechado, a veces hay disconfort en volumen o en intensidad, donde habitualmente se tolera bien. Se considera que hasta 80 decibeles se tiene una percepción tolerable, y a partir de 80 decibeles puede aparecer en oídos normales la molestia. Cuando aparece antes ya consideramos que realmente esa sensibilización la estamos encontrando, se está dando en ese oído, que puede ser en uno o en ambos. Se agrega a la evaluación audiológica, en el caso de tinnitus, la evaluación por otoemisiones acústicas. Las otoemisiones se basa en que la cóclea o el órgano del oído interno, que tiene forma de caracol, tiene una organización donde va a recibir selectivamente en cada zona de la cóclea las distintas frecuencias. Entonces las frecuencias más agudas se van a organizar cerca de la base de la cóclea, y las frecuencias medias y después las graves van más hacia el ápex, o hacia la puntita esta de la cóclea. Dentro de la cóclea hay células. Las otoemisiones es una prueba que mide específicamente la respuesta de movilidad de las células del oído interno. Entonces, cuando estamos entregando, como se ve acá con esta probeta, un sonido en el canal auditivo, vamos a estar también registrando con un pequeñito micrófono
la respuesta del oído, que también es en forma de sonido. Cuando se contrae las células del oído interno, producen un sonido que es susceptible de ser captado en el canal auditivo externo, con lo cual en las autoemisiones acústicas lo que vamos a estar captando es esta respuesta sonora por contracción, pero que en definitiva produce un sonido, y lo vamos a estar captando en el canal auditivo. La presencia de las autoemisiones a las distintas frecuencias que estamos entregando nos indica cuán robusta es la población celular de la cóclea, y a veces podemos tener una audiometría, incluso de alta frecuencia, normal o muy cerca de lo normal, y encontrar afectaciones en las autoemisiones acústicas, que nos estaría indicando que esa población de células del oído está teniendo ya algún problema, y hay algo subclínico que no captamos con los estudios básicos. Entonces es muy importante contar con las autoemisiones también. Y la medición, en cuanto a la medición específica del acúfeno del paciente, lo primero que vamos a hacer es una comparación de la tonalidad de ese acúfeno. Vamos a estar buscando con nuestro equipo electrónico a qué sonido de los que podemos entregar se parece más el sonido que percibe el paciente, su zumbido, su acúfeno, su tinnitus. Entonces vamos a estar comparando con los sonidos que disponemos y los ruidos de que dispone el acúfeno, el audiómetro, los sonidos que podemos enviar con el acúfeno que percibe el paciente. Entonces vamos a estar en gamas de frecuencias graves, medias y agudas. Hay acúfenos que pueden ser muy agudos o parecidos a grillitos, como está acá Pepe Grillo para representarlo, como dicen algunos pacientes, son como grillos, es un pi, es muy finito. Hay acúfenos que son más como tonos graves, y también el tipo de acúfeno y la tonalidad de este acúfeno al otoneurólogo le va a dar importantes datos para el diagnóstico, para la terapéutica. Entonces, una vez que está ubicada esta tonalidad, es importante ver a qué intensidad percibe el acúfeno. Con todo esto estamos evaluando características psicoacústicas del acúfeno. ¿Cómo es la percepción de este sonido interno? ¿Qué características tiene? ¿Cuán fuerte? ¿Cuán intenso es? Continúo aumentando como audiólogo el volumen que entrego hasta que el paciente refiere que se equipara con el sonido que él percibe, con su sonido fantasma, con su acúfeno. Cuando ya tengo la intensidad consignada, evaluada, tenemos que ver ahora qué nivel con ese sonido que voy a continuar aumentando enmascaro, supero la percepción que tiene el paciente de su zumbido. Entonces, este nivel de enmascaramiento también es importante porque vamos a hacer una última prueba que va a determinar la posibilidad o no de la realización de las conocidas terapias sonoras, que es la prueba de inhibición residual. La prueba de inhibición residual consiste en aplicar ruido blanco por el auricular de ese oído que estamos evaluando a 10 decibeles por encima del nivel de enmascaramiento del acúfeno. Y tenemos respuestas posibles. La respuesta que contraindicaría una terapia sonora es que el acúfeno empeore luego de esta estimulación que dura 1 minuto. Cuando la cortamos, si el paciente refiere que empeoró su acúfeno, que aumentó su intensidad, nos está mostrando que esta sonoridad le hace más ruido que música, no le hace bien, está contraindicada. Otras respuestas posibles del oído es que el acúfeno permanezca estable, permanezca como cuando comenzamos la evaluación, que esté, pero que esté más suave, o que haya desaparecido temporariamente. En estos 3 casos, el acúfeno, ese paciente, ese oído, es susceptible de recibir terapia sonora. Y también es muy importante, además de todo lo que es psicoacústico y de la preparación para una terapia no sonora, es evaluar el nivel de afectación del paciente en su vida cotidiana, en su psiquismo, en su emocionalidad, en su funcionalidad, en lo laboral, en la vida de relación, e inclusive en cómo puede gestionar todas estas situaciones ante un acúfeno. Entonces, hay un primer pantallazo que se hace con las escalas visuales analógicas, como esta que tenemos acá, donde nos va a decir en una escala de 1 a 10 cómo siente que lo afecta en su cotidianidad, en su vida, tener este acúfeno actualmente. Entonces va a poder comparar, por eso es visual analógica, esta puntuación con estas caritas donde cada vez hay mayor infelicidad. Entonces, este es un primer dato que le permite al otoneurólogo ya conocer cómo afecta este acúfeno
que no es lo mismo para un paciente que para otro, teniendo los dos quizás la misma exacta evaluación psicoacústica de comparación de frecuencia o tonalidad, a la misma intensidad, puede tener todo lo que es psicoacústico similar, pero tener un nivel de afectación emocional y en su vida de un 1 o 2, o tener un nivel de afectación de 9 o 10, y se encara diferente cómo se va a tratar y qué interconsultas y qué otras cosas se pueden indicar para ayudar en la calidad de vida de esta persona. Entonces también es importante aplicar los cuestionarios de afectación por el tinnitus, que vemos el hándicap que produce en su vida cotidiana, con preguntas que va a responder el paciente: cómo se aumenta su tinnitus cuando tiene estrés, si siente que tiene una enfermedad incurable, si le trae trastornos en el sueño, si le produce confusión, estado confusional tener este acúfeno, si le produce tristeza o depresión, si siente que lleva una carga, si le produce enojo. Todas estas preguntas se puntúa y también nos permite conocer cómo puede ser el mejor tratamiento para esta persona. Y el cuestionario acerca de la hiperacusia o la sensibilidad a los sonidos, con preguntas como si ahora ya esta sensibilidad aumentada le impide disfrutar de la música, si ruidos que antes no molestaban ahora le producen miedo, si tienen miedo que esta molestia ante los sonidos le provoque mayor pérdida auditiva o una pérdida auditiva o algún otro tipo de daño. Y esto permite también puntuar qué nivel de hiperacusia y en qué situaciones ocurre esta molestia asociada muchísimas veces a los acúfenos. Entonces, una acufenometría básica que puede pedir cualquier otorrinolaringólogo va a incluir solamente las características psicoacústicas del sonido, de tonalidad, intensidad, nivel de enmascaramiento, que ya vimos, y esto nos va a permitir, sí, tener un marco acerca de la problemática del paciente, pero le va a faltar la vida, el alma, el corazón, que es cómo afecta a esta persona en particular este acúfeno en este momento de su vida. Para eso entonces vamos a contar con una evaluación del tinnitus, que es mucho más completa y abarcadora y específica, donde además de las características psicoacústicas de tonalidad, intensidad y nivel de enmascaramiento, vamos a tener datos acerca de cómo vamos a poder hacer o no una terapia sonora, y de cómo afecta específicamente con las escalas, tanto visual analógica como con los cuestionarios de desconfort y de hiperacusia y de hándicap ante el acúfeno, un cuadro mucho más completo de esta problemática en esta persona en particular, en este momento particular de su vida, que puede no ser igual que un acúfeno que tuvo hace unos años atrás. Aunque este quizás psicoacústicamente sea más suave, pero afectarlo de una manera distinta. Y a veces se agrega la necesidad en la evaluación electrofisiológica, muy comúnmente la necesidad de pedir una electrococleografía, que es el estudio para determinar, como explicaba la doctora Varela, la presión del oído interno en enfermedades posibles como hidrops, como aumento de presión. No todo es Meniere, donde hay aumento de presión. El Meniere es muy específico y eso lo ven en una consulta con las doctoras del equipo, que son excelentes otoneurólogas y van a poder hacer un buen tratamiento, más allá de todas las preguntas que respondemos, pero esto es específico y hay que evaluarlo muy bien en cada caso. La electrococleografía nos permite ver simplemente si está aumentado el nivel de líquido que hay en el oído interno, ¿sí? Y es necesario para complementar el diagnóstico muchísimas veces, en muchos casos, no siempre. Entonces, y para concluir, una evaluación audiológica y del tinnitus específica debería ser realizada en un centro que cuente con la aparatología necesaria para estos casos, que tenga el personal capacitado para realizarlo, actualizado y con el conocimiento, realizada a tiempo, en forma. Siempre es importante realizar a tiempo, nunca es tarde. Por más que pasen años, por más que sea un acúfeno de 20 años, a toda esa gente que le dijeron a algún profesional en algún momento que si lo tiene hace tiempo que se acostumbre, que no hay nada para hacer, eso no es así. Nuestras otoneurólogas dan cuenta de esto. Los pacientes que mejoran su calidad de vida con los tratamientos pueden dar cuenta de esto también. Nada es irreversible, siempre vamos a tender a mejorar y a que estemos mejor. La evaluación debe ser específica y completa. Esto va a permitir arribar al diagnóstico y este diagnóstico hecho de esta manera va a posibilitar aplicar la terapia
pertinente a cada caso y para cada persona de acuerdo a su problemática. Muchas gracias por su atención. Perfecto, Cintia. La verdad que totalmente claro, muy bueno. Gracias. Así que bueno, vamos a seguir con la siguiente Ahora parte voy a compartir. de tratamiento que lo va a abordar la doctora Ortiz. Así que doctora, con usted. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos con la segunda parte de la charla, la segunda vuelta, sobre el tratamiento de acúfenos. Ya hablamos sobre el diagnóstico, sobre la fisiopatología. Ahora nos toca hablar sobre cómo abordamos el tratamiento de los acúfenos o el tinnitus. Con respecto al tratamiento, vamos a ver que los tratamientos pueden ser tanto para las causas que producen los acúfenos o para los exacerbantes, o sea, las cosas que nos exacerban y nos aumentan el tinnitus, porque tenemos, si bien podemos tener una causa de base que lo produzca, pero también tenemos cosas que nos pueden aumentar o disminuir el tinnitus. Para ello necesitamos tratar ambas cosas, no solamente poner un audífono, por ejemplo. Ya sabemos que las causas más frecuentes son las fotológicas, y de ellas la más frecuente es la asociada a la presbiacusia, que asocia el tinnitus, que asocia a la presbiacusia, asociada a la edad. También tenemos tratamientos para los traumas acústicos, para las molestias auditivas por la exposición a ruidos, las causas virales o vasculares. Entonces debemos tratar cada causa en particular, que después voy a hablar de cada una de ellas. Y con respecto a los exacerbantes, los podemos dividir en internos y externos. Los exacerbantes externos, primeramente voy a hablar de ellos, son los que ingerimos o adquirimos, que están en el ambiente y que nos pueden aumentar el tinnitus, como por ejemplo uno de los más conocidos, y que nuestros pacientes saben, que les recomendamos disminuir el consumo de cafeína, porque la cafeína es un potente vasoconstrictor que ayuda a que el acúfeno aumente, sobre todo si estamos en una situación de estrés. Ya tenemos dos exacerbantes, tanto internos como externos, que nos van a aumentar el tinnitus. También tenemos la presencia de tabaquismo, o el hábito de tabaquismo, o algunas bebidas alcohólicas, o la ingesta de algunos medicamentos, sobre todo los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, el naproxeno, que, haciendo referencia a algunas preguntas que nos hicieron, o la exposición a ruidos. Entonces, tenemos que tratar cada uno de ellos, o tratar de manejarlos, o empezar con una dieta o con pautas para disminuirlos. Con respecto a los exacerbantes internos, que son los que manejamos en nuestra propia persona, o sea que podemos cambiar algo en nuestra parte interna, uno de ellos, el más importante y el más frecuente en la actualidad, es el estrés. Sobre todo el estrés que nos genera estas emociones negativas, que asocia al tinnitus o a la situación emocional que evoca el momento en que tenemos el acúfeno o el momento en que se desencadenó este acúfeno. Entonces, eso nos hace que aumente aún más, porque nos genera una sensación negativa, porque está asociada al sistema límbico, como ya explicó la doctora Varela. La mayoría de los pacientes, si bien la mayoría de las personas y de los pacientes pueden bloquear, pueden aprender a habituarse, pueden tapar ese acúfeno y con ello hacer tratamiento específico, pero hay algunas personas que tienen un difícil manejo del estrés y que tienen una situación emocional muy fuerte con respecto al acúfeno. Entonces, en esos casos es necesario hacer un abordaje interdisciplinario. Nosotros trabajamos en el hospital con el equipo de psiquiatría y formamos un grupo que se llama Otoneuro-Psiquiatría, que justamente vemos a estos pacientes que consultan al equipo de Vértigo y nos comunicamos inmediatamente, si lo vemos pertinente, con la licenciada Luz Biorrullano, que es una psicóloga, neuropsicóloga del hospital, que trabaja junto con el doctor Eric Wainwright, y ellos nos hacen un tratamiento inmediato y específico si necesitamos. Lo que tenemos que tener en cuenta con respecto a esto que también comentaba Cintia, es que esta creencia antigua de que hay que acostumbrarse al acúfeno, al tinnitus, que todo el mundo tiene tinnitus, que nunca se va a ir, que no tiene cura, eso es algo que quedó en el pasado, es algo viejo, ya que no se debe
no se debe decir en la actualidad, con la gran cantidad de equipos y métodos diagnósticos que tenemos, como nuestro Cintia, que están todos a nuestra disposición. Tenemos una gran batería diagnóstica para poder detectarlos y poder tratarlos. Entonces esto de que no tiene cura es algo que se quedó en el tiempo, es algo que así como avanzó la tecnología, los tratamientos para el acúfeno también avanzaron. Entonces esto tenemos que evitarlo. Sobre todo los profesionales de la salud y sobre todo los otorrinos, que a veces hay también colegas que siguen diciendo esto, ya no es así, sino que siempre hay que dar un mensaje positivo hacia el tratamiento del acúfeno, porque siempre hay un tratamiento para abordar. Con respecto a otro de los problemas exacerbantes internos que tenemos es el insomnio, las alteraciones de sueño. Tenemos ciertas pautas o medidas higiénicas de sueño que se llaman, que podemos incorporar a la hora de ir a dormir, como por ejemplo, si tenemos alteración de insomnio de conciliación, que es el insomnio de cuando uno va a acostarse a la cama, evitar el uso de pantallas para ir a dormir, tanto el celular como la tablet, el televisor, son estímulo lumínico que nos deja en alerta, entonces nos sube el nivel de alerta, entonces es necesario tratar de evitarlos. No tomar cafeína después de las 20 horas, porque eso también nos produce una situación de estrés y de alerta en el cuerpo, entonces nos va a costar conciliar el sueño. No realizar comidas copiosas de noche, y crear un espacio que propicie el descanso en la habitación, con luz, temperatura y humedad adecuadas para poder descansar mejor. Y si hay algún trastorno específico del sueño relacionado con apneas de sueño o roncopatía, nosotros también tratamos a estos pacientes, nosotros no, sino que los derivamos al equipo de roncopatía del hospital, de ronquidos, que tratan estos trastornos específicos, porque se está demostrado que la presencia de apneas de sueño está relacionada con la presencia o la aparición de tinnitus. Eso ya está demostrado científicamente en la bibliografía. Entonces, todos nuestros pacientes que tienen alteraciones del sueño con trastornos específicos, los derivamos al sector de roncopatía. Y yendo al tratamiento específico de las causas, sí tenemos, por supuesto, como ya dijo la doctora Varela, que es la más frecuente, es la hipoacusia, tanto en épocas tempranas de la vida, o sea, niños pequeños que tienen una hipoacusia congénita o genética, que necesitan la colocación de un implante coclear, que también tienen acúfenos, entonces es necesario realizar esta implantación temprana, o al final de la vida cuando ya tenemos la hipoacusia por la degeneración por la edad, entonces necesitamos realizar una amplificación auditiva y con eso mejorar la aparición de los acúfenos, prevenir la aparición de los acúfenos. Está descrito que en pacientes que tienen más de 55 años y tienen una alteración en la audición, es necesario realizar un equipamiento oportuno. Con respecto a las causas musculares que nos pueden hacer aparecer un acúfeno, o que nos desencadenan un acúfeno, o que nos aumentan la frecuencia, o el acúfeno, el pitido, aumenta con ciertos movimientos musculares. Estos se llaman acúfenos con modulación somática, que es modulación de los movimientos de la cabeza o del cuello, y están relacionados con unos trigger point, que se llaman, que son puntos gatillo musculares, que al desactivarlos, al tratarlos kinesiológicamente, con este tratamiento kinesiológico específico del acúfeno, se van. Entonces ese acúfeno desaparece. Esto es importante recalcar, que no es una kinesiología común, la kinesiología cervical, que mucha gente conoce, sino que es una kinesiología específica del acúfeno, que no se realiza en muchos centros, y agradezco a la foto cedida por la licenciada Lucarelli, que se encarga de este tratamiento, que me envió con una foto real tratando a una paciente. También está la posibilidad de utilizar biorelajantes como coayudante de estos tratamientos somáticos. Eso es a criterio de cada profesional. Los biorelajantes se pueden utilizar apenas se detecta estos puntos gatillo, o en el momento de la rehabilitación kinesiológica. Y con respecto a los tinnitus pulsátiles, que son tinnitus generalmente unilaterales, de causas vasculares,
que pueden ser producidos por fístulas, malformaciones, ovillos vasculares. En ese caso, si los detectamos con las pruebas de imágenes necesarias, se realiza un tratamiento quirúrgico adecuado, ¿no? Entonces, el tinnitus pulsátil también puede tener un tratamiento quirúrgico. Y con los acúfenos subjetivos crónicos, de acuerdo a lo que nos ve, como nos comentaba recién Cintia, en la evaluación del tinnitus y con respecto a la inhibición residual, también tenemos terapias sonoras que podemos indicar. Las terapias sonoras son ideales realizarlas con este tipo de audífonos de copa, no los que se introducen en el canal auditivo. Esto, lo bueno de las terapias sonoras es que pueden ser autoadministradas, o sea, uno mismo puede realizar la terapia sonora en su celular o en su computadora o en su tablet. Sí deben ser supervisadas por el profesional que las indica, porque deben ser con una frecuencia o un tono específico, y tienen que ser adaptadas en cada caso en particular. Tenemos una gran variedad de terapias sonoras. Hay terapias sonoras disponibles en internet, en YouTube, por ejemplo. Después hay aplicaciones de terapias sonoras también que se pueden descargar al celular. O también hay casas de audífonos que hacen sus terapias sonoras y las proveen también a los pacientes que las necesitan utilizar. Entonces, este es otro tipo de terapias que se pueden utilizar de acuerdo a la evaluación audiológica. Y por último, el tratamiento medicamentoso, que debe ser siempre adaptado a la causa específica y a las condiciones previas del paciente. Hay que tener en cuenta si el paciente es hipertenso, es diabético, si tiene insuficiencia cardíaca, renal, hepática, y de acuerdo a la causa que lo esté generando. O sea que no todo el tratamiento es medicamentoso para el acúfeno, sino que hay una gran variedad de tratamientos, como ya vimos, kinesiológicos, sonoros, y el medicamentoso es otra pata de ellos. Entonces, con los tratamientos medicamentosos tenemos que clasificar a los acúfenos o al tinnitus de acuerdo a su evolución. Pueden ser tratamientos para los acúfenos agudos, que son los que tienen menos de 3 meses de aparición, o los acúfenos crónicos, que sí ya son acúfenos de más de larga data, a partir de 3 meses de evolución. Tenemos pacientes que consultan con acúfenos de 20 o 30 años de evolución, y para todos ellos hay un tratamiento específico para darle. En el caso de los acúfenos agudos, generalmente son los pacientes que consultan en las guardias, son las demandas espontáneas, entonces ahí van a recibir tratamientos antiinflamatorios genéricos, como por ejemplo se utilizan mucho los corticoides, vía orales, se utilizan vasodilatadores, vitamina A, Acemuc, el N-acetilcisteína, aspirina, antioxidantes. Hay una gran variedad de fármacos que mejoran la circulación sanguínea en el oído y cerebral como para mejorar esta presencia del tinnitus. Y en el caso de los corticoides, hago una mención especial porque hay pacientes que no toleran la vía oral o tienen contraindicada la vía oral de los corticoides sistémicos, entonces se hace un tratamiento específico en otorrinolaringología, en el equipo de vértigo, hacemos tratamientos específicos de corticoides intratimpánicos, donde se hace una inyección, como se ve en el esquemita, con una aguja muy finita de punzón lumbar, se hace una incisión en el tímpano y se coloca la medicación en el oído medio. Esto es un procedimiento que se hace en consultorio externo, con el microscopio, y generalmente es muy bien tolerado por los pacientes porque se coloca anestesia local. Y con respecto a los acúfenos crónicos, siempre, como ya les dije, es específico, individualizado, de acuerdo a cada paciente. Tenemos una gran cantidad de medicamentos, la verdad que gracias al desarrollo que hay, a la investigación, hay muchos medicamentos que se pueden utilizar, no todo es ginkgo biloba ni betahistina, hay bueno, por supuesto, la betahistina es una de las más conocidas para los tratamientos para inhibidor del oído interno, la afametricina, que es un vasodilatador, que es muy utilizado y resulta muy beneficioso en los pacientes que tienen migraña, el ginkgo biloba, que está demostrado hace muchos años como tratamiento para el tinnitus, con metaanálisis, o sea, está demostrado que tiene resultados positivos. Hay medicamentos que son diuréticos también, como por ejemplo la acetazolamida, que nosotros utilizamos para patologías de hidrops en el oído interno. Por ahí uno indica un diurético y el paciente pregunta por qué si yo no tengo problemas renales, pero son medicamentos específicos que tienen su acción sobre el oído interno, está demostrado.
También hay medicamentos que pueden ser anticonvulsivos, que también son muy utilizados, como por ejemplo el gabapentin, que una paciente preguntaba, la pregabalina, el topiramato, los aminoácidos, son todos inductores de la neuroplasticidad del oído para mejorar estas vías auditivas del acúfeno. También se pueden mandar si no vienen los medicamentos como marca comercial, nosotros tenemos muchos pacientes que son tratados con medicamentos específicos de acuerdo a la necesidad que tenga de aminoácidos, de vitaminas, y se mandan a preparar específicamente para cada paciente. Entonces, no todo es medicamento comercial, sino que también se pueden ser preparados magistrales especiales para cada tipo de paciente. Así que, unas palabritas sobre el OTO 313, que a veces surge en las preguntas de consultorio o en las charlas que damos. El año pasado muchos pacientes preguntaban qué es el OTO 313. Es un medicamento que está todavía en fase clínica, preclínica, preclínica no, perdón, terminando la fase 1 a la fase 2 de investigación, todavía no salió a la venta. Se va a comercializar en España, y de ahí, si está bien el resultado que tienen, ya lo van a comercializar el resto del mundo. Bloquea un receptor que está en el cerebro, que se estimula y produce hiperactividad en el oído interno. Entonces ellos lo que prometen es que si se bloquea ese receptor, se va el tinnitus de por vida. Vamos a ver qué pasa, porque eso va a ser algo que va a suceder en el futuro. Todavía no tenemos resultados en humanos, y el tratamiento es intratimpánico, una sola inyección en el oído. Así que falta mucho para eso. Otra cosa que tenemos para el manejo de la hiperacusia, que es esta intolerancia a los sonidos fuertes, es las terapias sonoras. Son tratamientos que también se pueden combinar, usar combinados o solos. Tenemos que tener en cuenta si los pacientes tienen migraña de base, también se pueden hacer tratamientos medicamentosos, por ejemplo con el topiramato, que es bueno para la hiperacusia. Filtros auditivos también se pueden utilizar. Acá les puse algunos ejemplos de estos que se compran, son de esta marca, que se consiguen todavía en internet en Argentina, por Mercado Libre. Vienen de tamaño para adultos y para chicos, porque esto es muy común, esta hiperacusia es frecuente en los niños con autismo, entonces se utilizan en niños y vienen tamaño niño. También se pueden mandar a fabricar y a realizar personalizados con un molde específico tomado en una casa de audífonos. Así que estos filtros son muy buenos para filtrar la audición y las molestias auditivas. Lo que sí es importante recalcar que no hay que realizar un aislamiento auditivo completo y total con unos audífonos o con unos tapones de oídos completos, porque el día que se saca el tapón, o el momento que se saca el tapón, la molestia auditiva es aún peor, es como de rebote aparece. Entonces no se realiza el aislamiento auditivo total. ¿Cuándo tenemos que consultar? Cuando tenemos un acúfeno que comenzó hace más de 24 horas y no cede, si tenemos la presencia de hiperacusia, y como ya dijo la doctora Varela, que es la precuela del acúfeno. Cuando tenemos cualquier alteración de la calidad auditiva que percibamos asociada a los acúfenos, ya sea hipoacusia o sensación de taponamiento de oído, sensación de abombamiento, en este caso tenemos que consultar, sobre todo si se suman síntomas vestibulares como mareos o vértigos, y si los acúfenos son unilaterales, o sea que son de un solo lado, si afectan un solo oído, debemos consultar. Eso nos va a dar, vamos a poder hacer una evaluación completa, a ver de qué se trata, cuál es la causa. ¿Cómo realizo la consulta en el hospital? En el hospital hay dos formas de comunicarse con otorrinolaringología. Actualmente todavía tenemos la teleconsulta, que quedó desde la pandemia. Hay atención de demanda espontánea, que se llama de teleconsulta de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Se llama ese teléfono del hospital, se pide por teleconsulta de otorrino, y enseguida te atiende un otorrino que te puede derivar al sector del equipo de vértigo, o te puede hacer un tratamiento específico y urgente si aparece un acúfeno o una hipoacusia súbita, por ejemplo. En el hospital central hay consulta de demanda espontánea presencial todos los días también. Te atienden en el momento, si tenés una urgencia, pero previamente hay que llamar al 2621, que es el teléfono interno de las secretarias, para que confirmen bien el horario y los anoten en una lista de demanda espontánea. Entonces, posibilidad de consulta hay cercanas, y los turnos a veces son medios largos y se demoran en el tiempo, pero
se puede ir haciendo una consulta en teleconsulta, y ya con esto se van solicitando estudios y aclarando un poco el panorama. Así que los invitamos a todos y los motivamos a que consulten, y que, bueno, ahora podemos hacer la sección de preguntas para aclarar algunas dudas. Muchas gracias. Bueno, doctor Ortiz, la verdad que excelente. La gran mayoría de las preguntas que fueron surgiendo desde la mitad de la charla en adelante fueron respondidas en su capítulo de tratamiento y eventual conducta y a la hora que se puede consultar. Así que por ese lado, muchísimas gracias. Buenísimo, sí, porque es una motivación a que consulten, porque la verdad que acá usé un pantallazo general, pero en la consulta pueden surgir un montón de cosas, así que ya los tratamientos son muy amplios, así que no siempre damos una sola cosa, muchas veces son varios tratamientos a la vez. Hay muchas preguntas con respecto con quién pedir o con quién se pueden contactar. Pueden sacar, como dijo la doctora Ortiz, con el equipo de Vértigo, que son otoneurólogas, que justamente van a abarcar la patología en sí, pero también si llegan a tener alguna urgencia o algo por el estilo, pueden consultar con la demanda espontánea, que eventualmente deberán de responderlo y gestionar algún turno en la proximidad para ser evaluados. Bien. Bueno. Y después básicamente hay muchísimas charlas de agradecimiento, porque la mayoría de los pacientes, por lo que figura en el chat, consultaron en algún momento a algún otorrinolaringólogo y le dijeron que no hay solución, de que no hay tratamientos, así que la verdad están todos bastante sorprendidos y agradecidos por la charla, dice que fueron extremadamente claras. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí. Ahí estamos leyendo las preguntas, no sé si queda alguna más para Sí, contestar específica que quieran. Por el momento no hay nada específico, todos fuimos respondiendo durante la charla, pero Bien. quiera preguntar algo, es el Preguntas momento. como estas, que es bastante común, como si tengo que ver al otorrino antes de ver al equipo de la doctora Varela. No, Sí. el equipo de la doctora Varela son otorrinos, y son otoneurólogas especialistas en este tema. Entonces, piden directamente el turno con el equipo de Vértigo en el hospital, en el caso del Hospital Británico. Sí, así es más ágil para que no haya tantas demoras, ¿sí? Porque pedimos con el equipo, se pide con el equipo, perdón. Claro. Y ante cualquier, como decía el doctor Agustín recién, ante cualquier cosa más urgente está la demanda espontánea, y también está la teleconsulta que realizan las doctoras. Y en teleconsulta hay demanda espontánea también, con lo cual ya se puede, como dijo la doctora Ortiz, ir agilizando el pedido de estudios y articulando una evaluación más pronta. Exacto. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Bien, Agus. Bueno, creo que entonces si no hay preguntas, nos veremos en las consultas con los Gracias, pacientes. Cecilia. Dejamos todos los datos, estamos a disposición de todos, y muchas gracias por haber participado esta noche. Sí. Gracias, Agus, a vos también, y gracias a mis colegas. No, Muchas muchísimas gracias. gracias a todos y a los Buen pacientes que fin de semana. ingresaron. Gracias. Los Buenas esperamos. Hasta noches luego, y buenas buen fin noches. de semana. Adiós. Chao.